Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Vamos a mirar el capítulo 13 de Apocalipsis, que trata de un tema muy interesante sobre las dos bestias. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias para leer ese capítulo. Apocalipsis capítulo 13, leyendo desde versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún así descende fuego del cielo a la tierra. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no adorase. Y hacía que los pequeños y grandes, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Está como llegando a algunos ruidos. Bueno, vamos otra vez a volver al versículo 1. Dice: el mar. Don Celina, disculpe, hermanito Andrés. Celina, por favor, no active el micrófono para que no podamos escuchar el ruido que está sonando allá, por favor. Ya, hermanito, adelante, mi hermano Andrés. Gracias.
Versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis que nos introduce a 2 grandes bestias. Una bestia que sube del mar y otro que surge de la tierra, es decir, de la tierra de Israel. No hay duda alguna de que estas bestias simbolizan a 2 hombres que jugarán un importante papel durante el periodo de la tribulación. Combinan los rasgos de las 4 bestias de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Y vamos a leer esos versículos en Daniel, capítulo 7, versículo 3 a 7. Dice en versículo 3 de Daniel 7, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueran arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en gesto sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y les fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, de sus espaldas tenía también una bestia 4 cabezas y fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas sus bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Según lo que los hermanos a través de los últimos siglos han mirado en esas profecías, vean que la primera bestia es la cabeza del Imperio Romano revivido, que existirá en una forma de 10 reinos. Surge del mar un tipo de las naciones gentiles. Tiene 10 cuernos. Daniel predijo que el Imperio Romano sería revivido en una forma de 10 reinos. Tiene 7 cabezas y se dice de ellos que son 7 reyes, una posible referencia a 7 clases de gobernantes o a 7 etapas diferentes del imperio. Tiene 10 diademas en sus cuernos. Estos hablan de la potestad para gobernar que le fue dado por el dragón Satanás. Tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo y se presenta como si fuese Dios y no un mero hombre. En versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos aquí que la bestia es como un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como el león. En Daniel capítulo 7, el leopardo simboliza Grecia, la nación de Grecia. El oso es un tipo de Medo Persia y el león representa Babilonia. El Imperio Romano revivido se parece así a sus predecesores, en que es veloz en conquistar como un leopardo, poderoso como un oso y codicioso como un león. En suma, combina todos sus rasgos malignos de los precedentes imperios mundiales. El imperio y su gobernante reciben fuerza sobrenatural de Satanás.
Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia tenía una herida mortal en una de sus cabezas. Explica el hermano, el doctor Scofield, dice, es cierto que nunca han dejado de existir fragmentos del antiguo imperio romano en la forma de reinos independientes. Fue la forma imperial del gobierno la que cesó, la cabeza herida de muerte. La herida mortal quedó sanada. En otras palabras, el imperio es revivido con un emperador como cabeza, o sea, la bestia, que es el anticristo. En versículo 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia es adorado por los hombres. No solamente se sienten asombrados ante él, sino que la adoran como Dios. También adoran al dragón que es Satanás. Versículos 5 y 6 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, como 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La bestia se jacta con orgullo y pronuncia indecibles blasfemias. Se le permite hacer guerra durante los 42 meses, que es la mitad de la tribulación, la última mitad. Habla con endurecida irreverencia contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Recordamos que la semana pasada vimos que Satanás fue echado fuera del cielo a la tierra y él está habitando sobre la tierra y tiene mucha influencia en las vidas de esos dos personajes y los permite para que ellos hacen toda clase de maldad y habla palabras que son blasfemias siempre. En versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vemos que esta bestia hace guerra contra el pueblo de Dios y vence a muchos de ellos. Tenemos que recordar, son personas que no conocen al Señor, no son creyentes, son personas que han rechazado el Evangelio y van a caer en las mentiras del anticristo, la bestia. Pero algunos van a creer en el Señor y van a preferir morir antes que someterse a Él. Y vamos a ver que su gobierno se extenderá a todo el mundo y será el último imperio mundial antes del reinado de Cristo. Será el reinado maldito, el reinado más horrible que se puede recordar en toda la historia de este mundo. En versículo 8 dice, y la adoraron todos sus moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no son verdaderos creyentes adoran a la bestia, bien dispuestos a hacerlo. Por cuanto nunca confiaron en Cristo, sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por cuanto sus nombres no se hallan entre los de los redimidos, son entregados al error y la mentira. No quisieran creer a la verdad, ahora creen una mentira. Y vamos a leer unos versículos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, son
versículos muy importantes, especialmente para personas que nunca han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Entonces, estos versículos aquí muestran claramente que las personas que rechazan a Jesucristo en este momento, durante ese tiempo de la gracia, si rechazan al Señor ahora, no van a tener oportunidad en ese tiempo de creer el Evangelio. Hay muchas películas que han sido hechas sobre la venida del Señor y casi todos muestran que las personas que no creen ahora van a tener la segunda oportunidad, pero aquí esos versículos dicen lo opuesto, dice que van a creer la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si hay alguien que está escuchando este mensaje que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, que nunca ha creído en el Señor, que nunca ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, si no lo hace en ese tiempo, después de la venida del Señor, ustedes van a creer la mentira del anticristo, de la bestia, y usted va a terminar en el lago de fuego, el infierno, para toda la eternidad. Entonces, es cosa seria no conocer a Jesucristo antes que Él viene. Debe creer en Él y poner su fe en Él. Pide al Señor que le perdone sus pecados y entregue su vida a Él para que tú también puedes ser puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero y un día usted estará con nosotros en el cielo con todos los creyentes. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Eso debería servir de advertencia para que cada uno acepte la luz de Dios cuando la tenga disponible. La consecuencia de que uno rechace la luz es que se le niega la luz. Entonces, es importante, no podemos enfatizar demasiado la importancia de creer en el Señor Jesucristo hoy. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación, no mañana. Hoy es el momento de poner su fe en Cristo y recibir a Él como su Salvador y su Señor, para que usted pueda tener también la vida eterna. Versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los verdaderos creyentes reciben seguridades de que sus perseguidores irán en cautividad y deberán morir a espada. Esto hace que los santos esperan con paciencia y fe. Entonces los que confían en el Señor en ese tiempo van a confiar en el Señor, aunque van a perder sus vidas, pero ellos saben que también van a ser salvos. Pero esas personas tenemos que recordar son personas que nunca han escuchado el Evangelio, personas que nunca habían recibido el mensaje de la salvación. Aún aquí en Colombia hay como unas 70 tribus de indígenas que ni tienen ni una sola porción de la Biblia en su propio idioma. Son personas que nunca han oído algo de la palabra de Dios. Y esas personas un día van a tener el privilegio de escuchar el Evangelio y creer en el Señor Jesucristo y
conocer a Él como su Salvador. En versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia es otra destacada figura del período de la tribulación. Trabaja en estrecha cooperación con la primera bestia. Incluso organiza una campaña internacional para conseguir la adoración de la primera bestia y de un enorme ídolo que representa el emperador romano. La segunda bestia surge de la tierra. Si lo que se tiene a la vista es la tierra de Israel, entonces este líder es casi de cierto un judío y se trata del falso profeta. Hay varios versículos que hablan de él. En Apocalipsis 16:13 dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En capítulo 19, versículo 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en capítulo 20, versículo 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y más tardecito leemos que habrá un juicio, el juicio del gran trono blanco, y todas sus personas que nunca han recibido a Cristo en su vida van a ser juzgados delante del Señor y echados también en el lago de fuego que es el infierno. Y la mar entregará sus muertos. ¿Cuántas personas han muerto en el mar y sus cuerpos han desaparecido, comido por los tiburones? Pero el Señor va a levantarlos para que un día aparecerá delante del gran trono blanco para ser juzgado. Entonces no queremos que ninguno que está escuchando estas palabras se va al infierno, se va al lago de fuego, sino que todos, antes que llegue demasiado tarde, abren sus corazones al Señor, confiesen sus pecados a Él y invita a Él a entrar en su vida para que usted también pueda ser parte de la familia de Dios. Y cuando el Señor viene para llevar su iglesia, tú también vas con el Señor al cielo. Y eso también se aplica a niños, no solo de los mayores, también para los niños, que ellos abren sus corazones al Señor. Dice que tiene 2 cuernos como los de un cordero, lo que le da una apariencia de gentileza y mansedumbre, pero también sugiriendo que es una encarnación del Cordero de Dios. Habla, sin embargo, como un dragón, lo que indica que está directamente inspirado y energizado por Satanás. Y recordamos que Satanás en este momento está viviendo en la tierra entre la gente en aquel tiempo. No podemos imaginar un peor tiempo para estar en este mundo. En esos días vemos mucha violencia en los Estados Unidos por la muerte de un hombre negro, pero eso va a ser como una clase de niños comparada con lo que van a hacer en el mundo, en el tiempo cuando Satanás está sobre este mundo. Versículo 12 a 14 dice, y ejercitó la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanado. También hace grandes señales de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces vemos que esta segunda bestia, esta malvada persona, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, lo que significa que el emperador romano le da una potestad limitada para actuar en su nombre. Tiene poderes sobrenaturales de manera que incluso hace descender fuego del cielo. El propósito de sus milagros naturalmente es engañar a la gente para que adoren a un hombre como Dios. Y en versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Da animación a la gran imagen, la abominación de la desolación, de modo que pudiese incluso hablar. La pena por rehusar adorarlo es la muerte. Entonces vemos que aún hoy en día la tecnología hace muchas cosas que hace años la gente no podía pensar que ocurriría, pero así Satanás también es poderoso y va a hacer grandes poderes y mostrar esos grandes poderes, y esta bestia va a hacer una imagen que esta imagen mismo va a hablar, y la gente que rehusan adorarlo van a ser muertos. Y hacía en versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces vemos que la segunda bestia insiste en que todos muestren su seguimiento al emperador romano, llevando la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. En versículo 17 dice, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Además de esta marca, la bestia tiene un nombre y un número místico. Si alguno no acepta la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, no podrá comprar ni vender. Esto es un intento de obligar a los hombres por medios económicos a abandonar a Cristo por la idolatría. Esta será una severa prueba, pero los verdaderos creyentes preferirán la muerte a renunciar a su Salvador. Y en el último versículo, en versículo 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número de la bestia es 666. 6 es el número del hombre. El hecho de que sea una unidad menos que 7 puede sugerir que el hombre ha caído por debajo de la gloria o perfección de Dios. Hay 3 6 en una trinidad de mal. Es interesante, en el Perú, donde yo he visitado muchas veces a través de los años, si uno no vota en el Perú, no puede comprar ni vender cosas como materiales de construcción, no puede comprar una casa, no puede casarse. Si usted no tiene el sello en su libro de registro de votación, usted queda sin poder hacer grandes compras, no puede comprar un carro, no puede comprar una casa, no puede casarse. Entonces, aún hoy en día hay sistemas que pueden permitir que la gente sea controlada por los gobiernos. Y aquí en Colombia, como todos tenemos cédula, es fácil controlar a las personas. Por ejemplo, el gobierno solo de poner el número de su cédula en las cuentas bancarias y decir que
se cierre esa cuenta para que la gente no pueda sacar la plata. Entonces la gente queda sin mover el dinero de sus cuentas bancarias y no pueden comprar ni vender cosas. Hay una de las cosas más importantes que se levanta en relación con el capítulo 13 y es si el anticristo es el primero o la segunda bestia. Hay varias cosas en la profecía que nosotros no podemos decir con absolutamente seguridad. Algunas cosas solamente la gente va a saber en aquel tiempo. Básicamente el argumento en favor de que el anticristo es la primera de las bestias es que insiste en ser adorado como Dios. Los que mantienen que el anticristo es la segunda bestia señalan que ningún judío aceptaría jamás a un gentil como Mesías, y que por cuanto la segunda bestia es un judío, debe ser por tanto el falso Mesías. Pero esos son algunos pensamientos. Hace varios años, cuando los hermanos empezaron a estudiar la profecía, ellos vieron en la nación de Europa, en la Unión Europea, que había 10 naciones. Entonces ellos vieron esas 10 naciones y vieron que eso concuerda con las 10 coronas que hay aquí en esta bestia y sugerían que el imperio en aquel tiempo será el imperio romano revivido de nuevo. Hoy en día hay 27 naciones en la Unión Europea. No sabemos qué va a pasar, si va a seguir con las 10 naciones una vez. Hace poco el país de Gran Bretaña se retiró de la nación de Europa, de la Unión Europea, y los europeos hicieron lo más difícil para ellos salir de Europa. Algunos otros países, por ejemplo, Italia y Grecia, han hablado un poquito sobre el deseo de ellos salir del dominio de los europeos, aunque ellos son parte de Europa, pero ellos vean que la comunidad europea como domina demasiado sobre ellos. Pero no sabemos. Y hay un grupo en el mundo, se llama el grupo G7, que son las 7 naciones más desarrolladas económicamente en este mundo, menos los chinos. Y ayer el presidente Trump dijo que ese grupo de G7 no sirve. Lo que tiene que hacer es añadir otras 3 naciones, añadir Australia, Corea del Sur y la India para ser un grupo de 10 naciones. Entonces no sabemos qué puede ser también ese nuevo grupo de 10 naciones, cómo va a caber en la profecía. Pero como yo dije, que hay algunas cosas que no son absolutamente claras para nosotros, como vimos el otro día de las langostas, y un autor de un libro hace muchos años dijo que esas langostas eran como helicópteros, pero más bien creemos que son demonios, y la gente en aquel tiempo van a entender perfectamente qué son esas langostas cuando aparecen. Por eso hay unas cosas que no son muy claras todavía para nosotros, pero va a ser muy claro en aquel tiempo. De todo lo que hemos hablado hoy y hemos hablado en esos días, lo más importante es la salvación personal con el Señor Jesucristo. Una persona que no conoce a Cristo y muere sin Cristo va al infierno. La Biblia está muy clara con esto. Y debemos reconocer que es importante poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y recibir a Él como Salvador y Señor, y
y recordar que en la tribulación, cuando hay la bestia y el falso profeta, que van a engañar a la gente por medio de Satanás, y la gente van a creer la mentira. Entonces, en vez de creer la palabra de la verdad, van a creer la mentira y van siempre al infierno. Entonces, amigos que no conocen a Cristo, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Hoy es el día de la salvación. Mañana no es hoy. Entonces, damos gracias por la palabra de Dios que nos advierte de las cosas que van a pasar sobre este mundo y podemos estar preparados y listos para que cuando llegue el momento de la venida del Señor estamos listos, pero tenemos que saber que ningún creyente de verdad va a pasar por la tribulación. Los verdaderos creyentes van con el rapto, con el Señor, a su presencia en el cielo, a las mansiones que Él ha preparado para nosotros, y vamos a estar con Él y nunca vamos a pasar por esas terribles pruebas que van a pasar sobre este mundo. Oremos. Señor, damos gracias por este día, damos gracias que podemos acercarnos a ti, damos gracias por su palabra y damos gracias que tu palabra es muy clara y nos muestra las cosas como van a ser. Damos gracias que aún hoy en día podemos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y ser parte de su familia por fe en Él. Y damos gracias, Señor, que el Señor quiere salvarnos, perdonarnos de todos nuestros pecados para que podamos ir a la presencia de Él en el cielo, un lugar santo y perfecto. Encomendamos a cada uno a ti, Señor, y pedimos la bendición sobre los hermanos y las personas que están escuchando en este momento, que tú nos cuides, que tú nos protejas. Colocamos a cada uno en tus manos, los que tienen dificultades con el trabajo, los que tienen enfermedades, ponemos a cada uno en sus manos para que tú les bendigas. Recordamos a todos que necesitan ayuda en este momento para que ellos puedan tener los ánimos y la confianza cada día en ti, Señor. Te alabamos y damos gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.